Había una vez, en la antigua Grecia del siglo IV a.C., cuando el mundo conocido temblaba ante el avance implacable de un joven conquistador macedonio, una historia que desafiaría toda lógica del poder y la sumisión. Alejandro Magno, aquel hombre que había sometido imperios enteros con apenas 25 años, cuyo nombre hacía temblar a reyes persas y faraones egipcios, estaba a punto de encontrarse con el único hombre en todo su vasto dominio que no se arrodillaría ante él, y lo haría de la manera más desconcertante posible, con un simple gallo seco en la mano y una indiferencia tan absoluta que haría tambalear los cimientos mismos de lo que significaba ser poderoso. Corría el año 336 a.C., cuando Alejandro, recién coronado rey de Macedonia tras el asesinato de su padre Filipo II, decidió visitar la ciudad de Corinto para consolidar su autoridad sobre las ciudades-estado griegas. Era costumbre que los grandes hombres, los filósofos, los artistas y los líderes locales acudieran a presentar sus respetos al nuevo rey, a ofrecer sus servicios, a buscar favores, o simplemente a contemplar la magnificencia del joven que prometía conquistar el mundo conocido. Uno tras otro los notables de Corinto desfilaron ante Alejandro. Oradores que adulaban su elocuencia generales, que elogiaban su táctica militar, comerciantes, que le ofrecían las riquezas de sus flotas filósofos, que comparaban su ascenso con el de los antiguos héroes mitológicos. Todos vinieron, todos se inclinaron, todos buscaron la mirada aprobatoria del conquistador, todos excepto uno. En las afueras de Corinto, en un barrio conocido por albergar a los más pobres y marginados de la ciudad, vivía un hombre que había renunciado voluntariamente a todo lo que la civilización consideraba valioso. Su nombre era Diógenes de Sinope, aunque la gente lo conocía simplemente como Diógenes el Cínico, y su residencia era un tonel de cerámica abandonado, un pitos enorme que alguna vez había servido para almacenar vino o aceite, y que ahora era su único refugio contra los elementos. Este hombre extraordinario había llegado a Corinto años atrás, tras haber sido exiliado de su ciudad natal de Sinope, por el delito de falsificar moneda junto a su padre, aunque él mismo contaba la historia con orgullo diciendo que había decidido desfigurar la moneda. No solo literalmente, sino figurativamente desafiando todos los valores falsos de la sociedad. Diógenes había estudiado bajo la tutela de Antístenes, discípulo directo de Sócrates, pero había llevado las enseñanzas de su maestro a extremos que incluso Antístenes consideraba excesivos. Para Diógenes, la virtud residía en la autosuficiencia absoluta, en el rechazo total de las convenciones sociales, en vivir de acuerdo con la naturaleza y no con las artificiales construcciones de la civilización. Rechazaba la riqueza, el poder, la fama, la comodidad, incluso las normas básicas de decencia que otros filósofos mantenían. Se le podía ver caminando por las calles de Corinto con una lámpara encendida en pleno día, buscando, según decía con mordaz ironía, un hombre honesto. Comía lo que encontraba, dormía donde le placía, se masturbaba en público, diciendo que ojalá pudiera satisfacer el hambre frotándose el estómago de la misma manera. Y cuando alguien le reprochaba su comportamiento, respondía que los perros hacían lo mismo sin vergüenza alguna, y que el ser humano debería aprender de su honestidad natural. De hecho, el término cínico proviene de la palabra griega kínikos, que significa como un perro, y Diógenes llevaba este apodo con orgullo, considerándose un perro guardián de la verdad, ladrando contra la hipocresía humana. Sus posesiones eran mínimas: el tonel donde habitaba, una capa raída que le servía de vestimenta y manta, un bastón de madera, y un cuenco de madera para beber agua y recoger limosnas. Cuenta la leyenda que un día vio a un niño bebiendo agua con las manos directamente de una fuente, y inmediatamente arrojó su cuenco, diciendo: «Un niño me ha superado en sencillez de vida». Desde entonces, incluso ese objeto se convirtió en algo superfluo para él. Sus días transcurrían entre provocaciones filosóficas, diálogos mordaces con cualquiera que se atreviera a acercarse, y largas horas de contemplación bajo el sol mediterráneo. No temía a nadie ni a nada, porque como él mismo afirmaba, quien no desea nada, no puede ser amenazado con la pérdida. Quien no posee nada,
no puede ser robado. Quien no aspira a ningún honor, no puede ser humillado. Era, en el sentido más puro, completamente libre. Cuando Alejandro llegó a Corinto y todos acudieron a presentarle sus respetos, la ausencia de Diógenes no pasó desapercibida. Los cortesanos comentaban entre risas sobre el excéntrico filósofo que vivía en un tonel, ese loco, que se comportaba como un animal, y que seguramente era demasiado orgulloso o demasiado tonto para reconocer la grandeza que había llegado a la ciudad. Pero Alejandro, quien había sido educado por nada menos que Aristóteles y quien apreciaba profundamente la filosofía y el pensamiento, sintió una curiosidad genuina. Había oído hablar de Diógenes, de sus enseñanzas radicales, de su absoluta indiferencia ante las jerarquías sociales. Decidió entonces que si Diógenes no vendría a él iría a Diógenes. Una mañana radiante, Alejandro Magno, acompañado de su séquito de generales, guardias y cortesanos, se dirigió hacia el barrio donde Diógenes habitaba. El contraste no podría haber sido más dramático. Por un lado, el futuro conquistador del mundo conocido, vestido con las mejores galas, rodeado de hombres armados con brillantes armaduras de bronce, montado en un magnífico caballo, representando todo el poder y la gloria que la humanidad podía concebir. Por otro lado, un hombre viejo y harapiento, recostado junto a su tonel de cerámica, tomando el sol de la mañana con la misma despreocupación con la que un gato se estira en un rincón cálido. Cuando la comitiva se acercó, levantando nubes de polvo con sus caballos y el sonido metálico de las armaduras llenando el aire, los transeúntes se apartaban con reverencia, algunos cayendo de rodillas ante la presencia del rey. Pero Diógenes no se movió. Ni siquiera abrió los ojos. Simplemente continuó recostado allí, como si la llegada del hombre más poderoso de Grecia fuera un evento tan irrelevante como el paso de una nube por el cielo. Alejandro desmontó de su caballo con la gracia de un guerrero entrenado desde la infancia. Sus botas golpeando el suelo polvoriento con autoridad. Sus generales se posicionaron detrás de él en formación ceremonial, sus capas púrpuras ondeando suavemente con la brisa matinal. El joven rey se acercó al tonel donde yacía el filósofo, y solo entonces Diógenes abrió lentamente los ojos, entrecerrándolos contra la luz del sol, como si acabara de ser molestado de una siesta particularmente placentera. No hubo reverencia en su mirada. No hubo reconocimiento de la grandeza que se cernía sobre él. Simplemente observó al joven conquistador con la misma expresión que podría dedicarle a un vendedor ambulante que interrumpiera su descanso. Los cortesanos contuvieron la respiración, esperando que Diógenes al menos se pusiera de pie, que mostrara algún gesto de respeto básico. Pero el filósofo permaneció exactamente donde estaba, recostado contra su tonel de cerámica, con su capa raída, apenas cubriéndolo un brazo detrás de la cabeza, a modo de almohada improvisada. Alejandro, para sorpresa de muchos de sus acompañantes, sonrió. Había algo en la absoluta falta de pretensión del viejo filósofo que le resultaba refrescante después de días de adulaciones interminables y genuflexiones calculadas. Aquí, finalmente, había alguien que no quería nada de él, que no buscaba su favor, que no temía su ira. Decidió romper el silencio él mismo, algo inusual para un rey ante quien normalmente todos se apresuraban a hablar primero para no parecer descorteses. «Soy Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, rey de los helenos y conquistador de Persia», anunció con voz clara y firme, aunque no sin cierto tono de curiosidad más que de arrogancia. Era una presentación formal, una cortesía que ofrecía incluso a este hombre extraño que vivía en un tonel. Diógenes lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena el esfuerzo de responder. Finalmente, con una voz que arrastraba las palabras con desinterés casi estudiado, dijo: «Y yo soy Diógenes, el perro. Nada más. Sin títulos grandilocuentes, sin genealogías impresionantes, sin territorios conquistados que enumerar. Solo un nombre y un apodo que la mayoría consideraría insultante, pero que él portaba como un estandarte de honor». Los generales de Alejandro intercambiaron miradas incómodas.
Algunos pusieron sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas, no con intención de usarlas necesariamente, sino como un reflejo instintivo ante lo que percibían como una falta de respeto intolerable hacia su rey. Pero Alejandro levantó una mano casi imperceptiblemente, señalando que permanecieran quietos. Había enfrentado ejércitos de cientos de miles de hombres sin pestañear, pero este encuentro con un solo hombre desarmado que no lo temía le resultaba infinitamente más intrigante. «He oído mucho sobre ti, Diógenes», continuó Alejandro, dando un paso más cerca. «Dicen que vives según la naturaleza, que has renunciado a todas las posesiones mundanas, que buscas la verdad con una lámpara en pleno día. Dime, ¿qué es lo que buscas realmente?» Diógenes bostezó, un gesto deliberadamente desdeñoso que en cualquier otra circunstancia hubiera resultado en un castigo severo. «Busco la paz, que tú nunca conocerás, muchacho», respondió con una franqueza brutal. «Busco vivir sin necesitar conquistar nada ni a nadie. Busco ser libre de verdad, no simplemente poderoso, aunque dudo que entiendas la diferencia». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas de tensión entre los presentes. Varios de los acompañantes de Alejandro murmuraron indignados, pero el joven rey permaneció impasible, aunque una chispa de algo, quizás admiración o quizás desafío, brilló en sus ojos. Había conocido a filósofos que le enseñaban con deferencia, generales que le aconsejaban con respeto, pero nunca a alguien que le hablara como si su poder no significara absolutamente nada. «Eres valiente al hablarme así», dijo Alejandro, y no estaba claro si era una advertencia o un cumplido. «La mayoría de los hombres tiemblan en mi presencia. Los reyes persas se postran ante mí. ¿Acaso no temes mi poder?» Diógenes se rascó la barba descuidada, como si estuviera considerando la pregunta con genuino interés filosófico. «¿Poder?», repitió con ironía evidente. «Veo a un joven que necesita miles de hombres armados para sentirse seguro, que necesita conquistar ciudades para sentirse importante, que necesita que otros se inclinen para recordarse a sí mismo que existe. Yo, en cambio, necesito solo este tonel y este pedazo de cielo sobre mi cabeza. Dime, Alejandro de Macedonia, ¿quién de los dos es verdaderamente poderoso? ¿El que lo posee todo pero siempre necesita más? ¿O el que no posee nada y no necesita nada?» Era una inversión completa de los valores establecidos, un desafío filosófico que cuestionaba los cimientos mismos de la ambición que había llevado a Alejandro desde Macedonia hasta las puertas de Asia. El joven conquistador, educado por Aristóteles en las sutilezas del pensamiento, reconoció inmediatamente la profundidad del argumento. No era la charlatanerización de un loco, sino la lógica implacable de alguien que había llevado una filosofía hasta sus últimas consecuencias. Alejandro se quedó en silencio por un momento, algo raro en él. Cuando habló nuevamente, su voz había perdido algo del tono ceremonial y sonaba más genuina, casi vulnerable. «Admiro tu filosofía, Diógenes. Tu autosuficiencia es admirable. He venido a preguntarte si hay algo que pueda hacer por ti. Cualquier cosa que desees, está en mi poder concedértela. Pide y será tuyo». Era una oferta extraordinaria. El hombre más poderoso del mundo conocido estaba ofreciendo cumplir cualquier deseo de un mendigo que vivía en un tonel. Si Diógenes hubiera pedido oro, lo habría obtenido. Si hubiera pedido una casa, se la habrían construido. Si hubiera pedido un puesto en la corte o el gobierno de una ciudad, habría sido suyo. Era el tipo de oportunidad que la gente esperaba toda una vida sin jamás recibirla. Diógenes miró a Alejandro con una expresión que mezclaba diversión y lástima. Luego, con un gesto casi perezoso, señaló hacia el cielo con un dedo nudoso. «Sí», dijo finalmente. «Hay algo que puedes hacer por mí». Un murmullo de anticipación recorrió a los presentes. ¿Qué pediría el famoso cínico? Revelaría finalmente que toda su filosofía era una farsa y que en el fondo deseaba lo mismo que todos los demás hombres: riqueza, comodidad, reconocimiento. Alejandro se inclinó levemente hacia adelante, genuinamente curioso.
Dime qué deseas. Diógenes lo miró directamente a los ojos, sin ninguna deferencia, sin ningún rastro de súplica o gratitud anticipada. Apártate, dijo con total naturalidad, como quien pide que le pasen la sal en una comida. Me estás tapando el sol. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con una espada. Los generales y cortesanos de Alejandro se quedaron boquiabiertos, algunos con las manos ya en sus espadas, esperando la orden de su rey para castigar semejante insolencia. Uno de los comandantes, un veterano de las campañas de Filipo llamado Parmenión, dio un paso adelante con el rostro enrojecido de indignación, pero nuevamente Alejandro levantó su mano para detenerlo. El joven rey permanecía inmóvil, mirando al filósofo con una expresión indescifrable. Durante varios segundos que parecieron eternidades, nadie supo si Alejandro ordenaría la ejecución del cínico o simplemente se marcharía ofendido. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Alejandro comenzó a reír. No era una risa burlona o despectiva, sino genuina, profunda, surgida desde el centro de su ser. Era la risa de alguien que finalmente ha encontrado algo auténtico en un mundo de artificios. La risa de quien reconoce una verdad tan evidente que resulta absurda no haberla visto antes. Se rió con tal fuerza que tuvo que apoyarse momentáneamente en el hombro de uno de sus generales, quien lo miraba como si su rey hubiera perdido el juicio. Cuando finalmente logró controlar su risa, Alejandro se secó los ojos y miró a Diógenes con una mezcla de admiración y asombro que reservaba para muy pocos. «Por Zeus y todos los dioses del Olimpo», exclamó. «Este hombre es extraordinario». Se dio la vuelta para mirar a sus acompañantes, muchos de los cuales seguían con expresiones de confusión y desconcierto. ¿No lo ven? ¿No comprenden la magnitud de lo que acaba de suceder aquí?, les preguntó casi con entusiasmo juvenil. Le he ofrecido todo mi poder, todas las riquezas que un hombre podría desear cualquier cosa en mi reino, y lo único que me pide es que me aparte para no bloquear algo que es completamente gratuito: la luz del sol. Algo que ningún rey puede comprar, que ningún ejército puede conquistar, que simplemente existe para todos por igual. Diógenes, por su parte, había cerrado los ojos nuevamente como si toda la conversación hubiera sido una molestia ya superada, y ahora pudiera volver a su verdadera ocupación: no hacer absolutamente nada de valor según los estándares convencionales, lo cual, según su filosofía, era hacer todo lo que realmente importaba. Alejandro dio 2 pasos hacia un lado, saliendo de la sombra que proyectaba sobre el filósofo, permitiendo que la luz del sol mediterráneo cayera completamente sobre el rostro curtido de Diógenes. El viejo cínico suspiró con satisfacción, como si le hubieran concedido el mayor de los tesoros, y un atisbo de sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Fue entonces cuando Alejandro pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia de la filosofía occidental para siempre. Se giró hacia sus generales, su voz resonando con convicción absoluta. «Si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Era una declaración asombrosa viniendo del hombre que se consideraba descendiente de Aquiles por parte de su madre y de Heracles por parte de su padre, el hombre que creía estar destinado a conquistar el mundo entero y difundir la civilización griega hasta los confines de la tierra conocida. Y sin embargo, ahí estaba, admirando abiertamente a un hombre que no tenía nada, que no ambicionaba nada, que no conquistaba nada. Era el reconocimiento tácito de que había 2 formas de grandeza en el mundo: la grandeza externa que Alejandro perseguía con sus conquistas y la grandeza interna que Diógenes había alcanzado a través de la renuncia. Pero Diógenes, sin abrir los ojos, con la voz arrastrando las palabras como si hablara desde el borde del sueño, respondió con otra de sus famosas réplicas que demostraba que incluso en este intercambio, aparentemente elogioso, él mantenía su posición filosófica superior. Y yo, si no fuera Diógenes, también me gustaría ser Diógenes. La profundidad de esta respuesta no era inmediatamente obvia para todos los presentes, pero Alejandro la comprendió de inmediato. Lo que Diógenes estaba diciendo era que mientras Alejandro necesitaba compararse con otros, incluso en su admiración,
mientras su identidad dependía de ser superior a los demás, o al menos diferente de ellos. Diógenes había alcanzado un estado de autosuficiencia tan completo que no necesitaba ser nadie más que él mismo bajo ninguna circunstancia. No era arrogancia, era la expresión perfecta de su filosofía, la completa ausencia de deseo de ser otro que uno mismo. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo el mensaje. Se quedó allí parado por un momento más, mirando al filósofo que había rechazado su poder con un simple pedido de que se moviera unos pasos. En ese momento, quizás por primera vez en su vida, el joven conquistador entendió que había límites a su poder, que había cosas que no podía conquistar con espadas ni comprar con oro. No podía conquistar la libertad interior que Diógenes poseía. No podía comprar la paz que provenía de no desear nada. No podía forzar a un hombre verdaderamente libre a reconocer su autoridad. Finalmente, con un último gesto de respeto, algo que rara vez ofrecía a nadie, Alejandro hizo una leve inclinación de cabeza hacia Diógenes y se dio la vuelta para marcharse. Sus generales, confundidos pero obedientes, lo siguieron de vuelta hacia sus caballos. Mientras se alejaban, Alejandro iba en silencio, perdido en sus pensamientos, contemplando quizás por primera vez la paradoja de su propia vida, que mientras más conquistaba, más necesitaba conquistar, que mientras más poder acumulaba, más dependía de ese poder para definir quién era. Mientras tanto, Diógenes permanecía exactamente donde había estado toda la mañana, recostado contra su tonel, bañándose en la luz del sol que ahora caía libremente sobre él. No había ganado nada en ese encuentro, porque no había buscado ganar nada. No había perdido nada, porque no tenía nada que perder. Simplemente había sido él mismo, y eso había sido suficiente para desafiar al hombre más poderoso del mundo conocido. La historia de este encuentro se extendió rápidamente por toda Grecia y más allá. Se contaba en los simposios de Atenas, en las academias de filosofía, en las tabernas de los puertos, en los campamentos militares. Cada narración añadía sus propios detalles, algunos verdaderos, otros embellecidos, pero todas coincidían en el núcleo esencial. Un hombre sin nada había demostrado ser más libre que un rey con todo. Los estudiantes de filosofía debatían el significado del encuentro. ¿Había ganado Diógenes al mantener su dignidad e independencia? ¿O había ganado Alejandro al demostrar sabiduría suficiente para reconocer y apreciar una forma de grandeza diferente a la suya? Quizás ambos habían ganado algo. Alejandro, una lección de humildad que pocos se atrevían a darle. Diógenes, la confirmación de que su filosofía era lo suficientemente poderosa como para resistir incluso ante el poder mundano más grande. Pero la historia no termina simplemente con ese encuentro memorable en las afueras de Corinto. Lo que hace que este episodio sea verdaderamente fascinante es cómo resonó a través del tiempo y cómo ambos hombres continuaron sus caminos tan radicalmente diferentes después de ese día. Alejandro, fiel a su destino autoimpuesto, partió de Corinto y se embarcó en su legendaria campaña de conquistas que lo llevaría a través de Persia, Egipto, hasta las fronteras de la India. Conquistó imperios que habían existido durante siglos, fundó ciudades que llevarían su nombre, difundió la cultura griega por todo el mundo conocido y se convirtió en una leyenda viviente antes de cumplir 30 años. Pero en sus momentos de soledad, según relatan algunos de sus biógrafos, se dice que Alejandro recordaba ocasionalmente al viejo cínico de Corinto. Cuando las presiones del imperio se volvían abrumadoras, cuando la paranoia sobre posibles conspiraciones lo mantenía despierto por las noches, cuando la sed interminable de conquista lo llevaba más y más lejos de su hogar, sin nunca encontrar satisfacción, se cuenta que susurraba para sí mismo: Diógenes tenía razón. Hay una historia quizás apócrifa, pero filosóficamente reveladora, de que años después, cuando Alejandro estaba en las profundidades de Asia, enfrentando ejércitos en territorios cada vez más hostiles, escribió una carta a Diógenes preguntándole si había descubierto la felicidad en sus conquistas. La respuesta de Diógenes, según cuenta la leyenda, fue breve y contundente. Conquistaste el mundo, pero no conquistaste tus deseos. Yo no conquisté nada,
y por eso lo tengo todo. Mientras tanto, Diógenes continuó viviendo exactamente como había vivido antes del encuentro con Alejandro. El tonel seguía siendo su hogar, las calles de Corinto, su dominio, y su misión autoproclamada de ser el perro guardián de la verdad humana continuaba sin interrupción. No escribió tratados filosóficos elaborados como Platón, no fundó una escuela formal como Aristóteles, no buscó discípulos que perpetuaran su nombre. Su filosofía era su vida misma, cada acción una enseñanza, cada palabra un desafío a las convenciones. Se cuenta que en otra ocasión, cuando alguien le preguntó qué había aprendido de la filosofía, respondió, a estar preparado para cualquier fortuna. Y cuando le preguntaron cuál era la cosa más hermosa del mundo, dijo sin vacilar, la libertad de expresión. Su método de enseñanza era tan radical como su estilo de vida. No daba conferencias formales ni escribía en pergaminos costosos. En cambio, usaba la provocación directa y el ejemplo personal. Cuando vio a los administradores del templo llevándose arrestado a un hombre que había robado un cuenco del tesoro, gritó: «Los grandes ladrones se llevan al pequeño ladrón», señalando la hipocresía de aquellos que acumulaban riquezas en nombre de los dioses mientras la gente pasaba hambre. Una vez, en pleno mercado de Corinto, comenzó a mendigar a una estatua. Cuando alguien le preguntó por qué hacía algo tan absurdo, respondió: «Me estoy entrenando para ser rechazado», demostrando que la verdadera libertad requiere estar preparado para la negación y el fracaso sin que éstos afecten la propia paz interior. En otra ocasión memorable, Platón, el célebre filósofo que había estudiado con Sócrates y fundado la academia, definió al ser humano como un bípedo sin plumas, creyendo haber encontrado una definición filosófica perfecta. Diógenes, al escuchar esto, desplumó un pollo y lo llevó a la academia, arrojándolo frente a los estudiantes mientras declaraba: «He aquí el ser humano de Platón». Esto forzó a Platón a añadir a su definición con uñas planas, pero también demostró el punto de Diógenes, que las definiciones abstractas a menudo fallan en capturar la realidad concreta de la existencia. La relación entre Diógenes y Platón era particularmente interesante porque representaba dos enfoques completamente opuestos de la filosofía socrática. Mientras Platón desarrolló elaboradas teorías sobre las formas ideales y fundó una institución académica, Diógenes rechazaba toda abstracción y vivía su filosofía directamente. Cuando Platón vio a Diógenes lavando vegetales en un arroyo, le dijo: «Si hubieras aprendido a adular al tirano, no tendrías que lavar vegetales». Diógenes respondió sin levantar la vista: «Y si tú hubieras aprendido a lavar vegetales, no tendrías que adular al tirano». Era una crítica devastadora a aquellos filósofos que, como Platón, buscaban el favor de los poderosos para financiar sus escuelas y proteger sus investigaciones. El encuentro con Alejandro se convirtió en el símbolo definitivo de la filosofía cínica. El rechazo absoluto del poder mundano, no por resentimiento o incapacidad, sino por genuina comprensión de que tales cosas son irrelevantes para la verdadera felicidad humana. Diógenes había demostrado que un hombre verdaderamente libre no puede ser intimidado, sobornado o impresionado por el poder, porque no desea nada que el poder pueda ofrecer. Cuando Diógenes murió, según diversas fuentes entre el 323 y el 321 a.C., curiosamente el mismo año, o muy cerca de la muerte de Alejandro en Babilonia, se dice que fue encontrado muerto en su tonel, habiendo vivido hasta una edad avanzada de aproximadamente 90 años. Hay múltiples versiones de su muerte. Algunos dicen que murió por una infección después de comer pulpo crudo, otros que simplemente dejó de respirar mientras dormía, y algunos relatos más dramáticos afirman que voluntariamente contuvo su respiración hasta morir, ejerciendo control absoluto, incluso sobre su propia muerte. Los ciudadanos de Corinto, quienes durante años habían visto a este extraño personaje como una combinación de loco, sabio y entretenimiento público, decidieron honrarlo erigiendo una columna de mármol con un perro en la cima, reconociendo finalmente que aquel hombre que había vivido como un perro había sido, en realidad, más noble que muchos de los que se consideraban civilizados.
La lección del encuentro entre Diógenes y Alejandro reverbera a través de los siglos hasta nuestros días. En un mundo obsesionado con la acumulación de poder, riqueza y estatus, la imagen de un hombre en un tonel diciéndole al conquistador más grande de la historia que se aparte, porque le tapa el sol, sigue siendo un recordatorio poderoso de que la verdadera libertad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Alejandro conquistó 3 continentes, pero murió joven, posiblemente envenenado por aquellos en quienes confiaba, sus generales peleando por los fragmentos de su imperio antes de que su cuerpo estuviera frío. Diógenes no conquistó nada y murió en paz, habiendo vivido según sus propios términos hasta el último aliento. La pregunta que este encuentro nos plantea sigue siendo relevante. ¿Qué significa realmente ser poderoso? ¿Es poder la capacidad de hacer que otros se dobleguen ante ti o es la capacidad de no doblegar